esto va a quedar grabado, entonces pues bueno. Pues nada, bienvenidos a todos. Gracias por atender a nuestro webinar. Primero pues nos vamos a presentar tanto Ana como yo y luego pues vamos a dar paso a la explicación de lo que sería pues todo el cómo hemos montado el curso y por qué, ¿no? Entonces pues bueno, cómo no, primero... Empiezas tú. Vale, a ver, soy Chesco Díaz, soy bueno, el formador del curso en el área de 3D. Profesionalmente, pues comentaros que llevo pues 25 años dedicándome a la joyería. Empecé como joyero de astillera, luego me salté al lado oscuro eh, de todo el tema 3D tecnológico y demás sobre el año 2002 fue. O sea que ya llevo 20 años tocando el tema del 3D. Entonces, deciros que bueno, me he desarrollado tanto como a nivel artesanal, como luego empecé pues con todo el tema de modelado 3D, primero fresado de prototipos y después tema de impresión. He modelado para diferentes empresas en todo este ámbito y a nivel de formación, bueno, pues llevo desde el año 2009 con diferentes cursos impartiendo formación tanto presencial como online. He dado formación presencial en España, en Estados Unidos y llevamos haciendo formación online desde el año 2011, o sea que digamos ya también tenemos un bagaje importante. Entonces me gustaría presentaros a mi compañera de viaje, ya pues que llevamos unos cuantos años juntos trabajando, dijéramos, de manera compenetrada. Ana Chandre. Ana, ¿qué tal? Pues bueno, os cuento un poquito de mí porque formo parte efectivamente de este proyecto con Chesco, aunque el curso es de modelado de 3D, pero ahora os contaré luego un poquito en qué consiste mi función dentro del curso, pero bueno, me presento, qué es lo que corresponde. Pues estudié diseño de joyería aquí en Madrid, me vine con 19 años a estudiar y cuando terminé mi formación pues entendí, porque en aquella época no existían los cursos de modelado 3D, igual que Chesco se formó en Astillera, pues mi recorrido fue pues el mismo. Estuve 5 años después de cursar en AT3 diseño, pues en el taller especializado en alta joyería, entonces ahí tuve una formación bastante férrea de lo que eran un poco todas las técnicas de procesos artesanales porque tenía claro que lo que me quería era formar a fondo en el oficio. Pero una vez que ya tuve ese espacio y ese recorrido aquí en España, en este taller pues trabajamos para firmas, como os digo, Suárez, Brooklyn, en fin, firmas de alta joyería, como os digo, ya ahí yo empecé a tener como la inquietud de desarrollarme en el área del diseño. En aquella época, estamos hablando de los 90, pues en Madrid, desde luego, no se contemplaba mucho el diseño. Yo tenía como esa espinita y entonces di el salto a Italia, conseguí un puesto de trabajo allí, estuve desde el 2002 al 2006, 4 años, pues llevando el departamento del diseño de una empresa. A su vez realizaba todo lo que eran los prototipos, los modelos que llevábamos allí a fabricación, en la cadena de montaje que teníamos dentro de la propia empresa. De ahí un poco regresé a Madrid, de acuerdo, y ahí pues ya mi carrera en solitario como diseñadora, como modeladora, digamos, artesanal todavía en aquella época para diferentes firmas, clientes particulares, pero concretamente en el 2010 tuve la oportunidad de ser docente
en la Escuela de Arte 3 donde me formé hacía ya muchos años. Y eso dio pie a que descubriera otra de las áreas dentro del sector, la de la docencia, que me fascinó. Y de ahí, después de cursar todo lo que es el curso 2010, di el salto, integré más bien en mi propio taller lo que era pues un poco la formación que yo había recibido en mis años de juventud, digamos, formando a gente para conocer el oficio. ¿Qué ocurre? Que Chesco se cruzó en mi vida, se cruzó pocos años después en mi vida, porque es cierto, ahora estoy recordando, Chesco, que en aquella época, mientras yo impartía clases en mi taller, tuvimos una época que teníamos alumnas en común, ¿cierto? O Sí, sea, yo recuerdo que oí hablar mucho de ti y me consta que tú oías hablar de mí. sí, 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 Y, sí, sí, sí. ¿verdad? Es que Ana me ha dicho que, claro, eso que has planteado que no puede ser así. Pues, Sí, 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 sí. bueno, A mí me venían contándome sus trabajos de modelado 3D y me preguntaban sobre las medidas de cómo plantearlo. Todo esto le llegaba a Chesco y Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿no? Hasta que un día Chesco ya me llama por teléfono. yo creo que fue que cenamos juntos y tal, entonces bueno, era aquello de que las alumnas estaban como temerosas de decir, ostras, a ver si van a compenetrar, tal. Y claro, nos conocimos y bueno, Es verdad. a ver, o sea, estos comentarios, estos planteamientos son los que surgen en el día a día del taller. O sea, uno cuando está planteando una pieza un modelo, tiene que preguntarle a la persona que va a repasar o así cómo quiere que sea ese modelo, cómo quiere ensamblarlo, qué grosores y demás. O sea, lo que estábamos haciendo de alguna manera es la comunicación esa que debe haber más adelante y es un poco al final lo que tratamos de transmitir en el curso, ¿no? O sea que cuando tú estás modelando joyas en 3D delante de una pantalla, no estás solo. O sea, eres, dijéramos, el capitán de barco de una empresa o de un barco muy grande en el cual te tienes que poner de acuerdo con mucha gente. Porque al final lo importante no es el diseño 3D, sino la pieza acabada. Y ahí interviene mucha gente. Interviene pues y gente eh, que sus conocimientos y sus valores pues son incluso más importantes que los que pueda tener el modelador 3D. Así es. Yo creo que ahí se gestó, ¿verdad? Si nosotros, yo creo que en su momento ser conscientes. Luego lo que terminamos entendiendo que era una necesidad del mercado. Quiero decir, sin ninguna duda, en los últimos años los cursos de modelado 3D se han impuesto porque no deja de ser una herramienta potentísima y a los que somos amantes, que lo seguimos siendo y moriré siendo amante de lo artesanal, porque yo me formé desde ahí, sin ninguna duda he tenido que sucumbir, obviamente, a entender más que nada que hay que sumarse a lo que es la tecnología, a lo que es una herramienta como es esta, pero efectivamente todo esto que estás trasladando, Chesco, es muy importante porque de alguna forma nos permite trasladados a todos vosotros cómo se ha ido formando este curso, ¿no? Cómo lo hemos ido conformando, porque en su momento fuimos entendiendo Chesco en tu estudio y yo en mi taller, teniendo alumnas en común, que había una necesidad muy grande en el mercado, no solo de reengancharse a la tecnología y de formarnos en los cursos de modelado 3D, sino de entender que hay una cadena y todo un proceso que viene después de nuestro modelado 3D que no podemos ignorarlo porque de lo contrario, si no están bien planteadas nuestras piezas, no van a llegar a buen término, van a morir en el camino, no son piezas y el objetivo es que superen toda la criba o todos los procesos que vienen después. Y de ahí un poco, ¿verdad? Entendimos que, claro, había mucha formación de 3D,
pero claro, no estaban conectadas todas estas áreas. Entonces, claro, puedes terminar siendo o formándote y ser muy diestro en lo que es un curso, en un programa de modelado 3D, pero claro, fuimos comprobando que muchos proyectos morían en el camino y no llegaban a buen término. Así que ahí fue cuando él me engañó y me metió en toda esta historia. Básicamente, a ver, lo que os contamos es que lo importante no es el renderizado, lo importante no es la imagen que vamos a crear en la pantalla. Lo importante es realmente la joya. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, vamos a pasar a plantearos un poquito, pues bueno, esta es la idea que hemos tenido, ¿vale? Ana y yo hace 4 años que trabajamos juntos y que hemos estado trabajando en diferentes proyectos de cursos. Este de alguna manera es la culminación de 4 años de trabajo, o sea, no es que ahora nos hayamos despertado y hayamos dicho vamos a hacer un curso conjunto, no, no, llevamos 4 años trabajando en diferentes tipos de cursos y bueno, pues la idea principal siempre ha sido la misma, ¿de acuerdo? El curso es íntegramente online, pero tiene diferentes apartados. Tiene una plataforma propia en la cual nosotros pues alojamos lo que sería el contenido de vídeos de teoría tanto 3D como teoría de fabricación. También alojamos tutoriales de pieza y luego tenemos lo que nosotros llamamos las tutorías participativas, ¿vale? En las cuales son clases en directos que son un Zoom exactamente igual que el que estáis viendo ahora, pero en el cual vamos a plantear tanto resolución de los ejercicios que se han ido haciendo a partir del curso, como lo que sería pues piezas, modelado de piezas en vivo, en las cuales os vamos a ayudar a realizarlas. Vais a ser vosotros, los alumnos, los que realicéis la pieza en directo, en común, ¿de acuerdo? Yo voy a estar un poco moderando lo que sean los comentarios, ¿vale? Entonces, ¿cómo planteamos el curso? Dividimos el curso en módulos en torno a una tipología de piezas. Hay 6 módulos. Cada uno de estos módulos está dividido en unidades en las cuales lo que hacemos es desgranar todas las posibilidades que tenemos de, dijéramos, o todas el abanico que tenemos de tipos de pieza en torno a, por ejemplo, el primer módulo son alianzas. Entonces, en el módulo de las alianzas tenemos 3 unidades en las cuales trabajamos por alianzas de contorno, alianzas por barrido, alianzas, dijéramos, grabadas, y en cada una pues vamos añadiendo el contenido a nivel de teoría en 3D, esos tutoriales de ejercicios y la teoría de fabricación, que es la parte de Ana. Sí, un poco ya hemos empezado un poco a introducir, ¿vale? Porque de entrada se entiende fácilmente que lo que estamos presentando es un curso de modelado 3D, con lo cual se entiende claramente, entiendo cuál es el rol de Chesco. Quizás entienda un poquito menos cuál pueda ser mi función y que no deja de ser uno de los factores fundamentales que diferencian nuestro curso de otros muchos cursos de modelado 3D que puede haber en el mercado. Entonces, para explicaros, cuando leéis ahí teoría de 3D y de fabricación, que se viene referida a mi área, es un poco eso que ya os he introducido, ¿no? De que empezábamos a ver muchísimas dificultades, ¿no? En mucha gente que modelaba 3D y que no llegaban a buen puerto esas piezas porque había errores en el camino. Entonces, para empezar, una de las grandes dificultades con las que nos vamos a encontrar es que modelamos 3D en lo que es el tamaño grande, cómodo de lo que es nuestra pantalla del ordenador, pero claro, hay un salto muy grande con lo que es la escala 1:1 de lo que es lo que estamos trabajando, que es una joya.
Entonces, ese salto ya por defecto da lugar a errores muy comunes. Eso por un lado. Entonces nos tendremos que ir un poco familiarizando, a, obviamente trabajar con la pantalla del ordenador, pero en todo momento empezar a tomar conciencia de qué medidas estamos trasladando. Pero claro, podemos tener o poner, hacer ese esfuerzo, ¿no? De tener esa toma de contacto con lo que en realidad es la escala 1-1, pero luego tenemos que tener otros muchos conocimientos, o sea, en realidad un criterio para determinar cuáles son las medidas idóneas que tenemos que trasladar en todo momento en lo que son los diferentes elementos estructurales de una joya. ¿Por qué? Pues un poco como os decía, ya lo avanzábamos antes, porque una vez hayamos modelado nuestra pieza en 3D, esto para los que no lo conozcáis, bueno, pues esto empezamos a subcontratar servicios, salvo que en muchos casos es verdad que hay gente pues, que ya tiene su taller, tiene sus máquinas de prototipado, incluso uno mismo puede en un momento dado ejecutar todo el proceso de trabajo, repaso, engaste, etc. y llevarla a término. Pero no es el caso de la mayoría de la gente y normalmente pues quien modela y subcontrata el resto de servicios, con lo cual una vez modelada nuestra pieza pasará por impresión y obtendremos nuestras piezas en resina o en cera. Vale, a partir de ahí empieza es como una carrera de fondo. Mi cometido dentro del curso va a ser como, o lo voy a pretender o siempre hago el esfuerzo de vuestra mochila de supervivencia, digámoslo así. ¿Por qué? Porque una vez prototipada la pieza, tiene que superar la criba de la microfusión, entender que hay un repaso y hay unas necesidades de cómo plantear eso para que haya un óptimo repaso, ¿de acuerdo? Y en un momento dado inclusive sería interesante, ¿por qué no plantear unos despieces? ¿Vale? En definitiva, todo esto lo iremos viendo, pero inclusive muchas de las joyas van planteadas con engaste. Pues bien, aunque en un momento dado no conozcamos las funciones en sí mismas de qué significa engastar o qué significa repasar, porque no lo hemos hecho nunca o porque sencillamente no lo vamos a hacer nunca, de alguna forma mi objetivo dentro del curso es ser como esa ventana que os permita ver de acuerdo a través de todo el material que yo os iré colgando, que llevo mucho tiempo preparando tutoriales, material de cómo se engasta, de cómo se repasa, de esta situación y de esta otra, para en definitiva tener una visión lo más amplia posible para entender el porqué, porque entendiendo el porqué vamos a tener esa autonomía o fundamentalmente ese criterio para nosotros hacer una óptima valoración de qué medidas son las idóneas para que, como os decimos, llegue a buen término esa pieza. O sea, que esa pieza la consigamos materializar hasta el final, o sea, que el resultado final lo obtengamos. Y de alguna forma eso en modo síntesis es lo que podría ser la explicación de todo mi cometido dentro del curso. O sea, que de medidas vamos a hablar muchísimo. Os contaré otras muchas cosas, también es verdad, porque si bien es cierto que no es un curso de diseño en sí, sí que me preocupo y nos preocupamos porque las piezas tengan un sentido, o sea, que las piezas funcionen. ¿Qué significa que una pieza funcione? No se trata de si a nosotros nos tiene que gustar o no nos tiene que gustar la pieza, o sea, quiero decir, hay mercado para cualquier tipo de forma de expresión de una joya y lo iremos viendo juntos también, lo iréis viendo juntos conmigo porque trataré de ilustraros en las diferentes formas de expresión de una joya, desde lo clásico hasta lo contemporáneo, y diferentes firmas, diseñadores, artistas. Para, de alguna forma, es importante siempre tener la mirada como muy abierta. Entonces, en el mercado hay posibilidad para todo tipo de forma de expresión a nivel formal. Ahora bien, lo difícil es que independientemente de cuál sea la línea de trabajo en la que nos queramos mover o cuál puedan ser nuestros clientes potenciales, ¿de acuerdo? Porque tanto Chesco y como yo trabajamos de forma activa con diferentes clientes, artistas, firmas y en todo momento hay que entender, ¿no? Cuál es esa filosofía, el alma. Pero independientemente de eso, lo difícil es que esa pieza funcione, como os digo, y funcionar es
que estén entendidas las proporciones, que sea armónico. Y para ello, una vez más, seguiremos hablando de medidas, con lo cual, en síntesis, yo voy a ser la mujer medidas dentro del curso. Y bueno, pues ya estáis viendo, o sea que dijéramos, el objetivo va a ser, pues en cada uno de estos módulos, que cada uno sea capaz de realizar su propia pieza, su propio proyecto englobado en la tipología que estemos estudiando, ¿vale? Entonces, os vamos a evaluar constantemente. Y dijéramos que vamos de alguna manera pues a puntuaros todos los trabajos que nos enviéis. Os vamos a pedir semanalmente que nos hagáis los ejercicios que coloquemos en lo que sería el aula online, y luego a partir de ahí, al final de cada uno de los módulos, os pedimos que realicéis vuestro propio proyecto, como digo. Y este proyecto va a estar evaluado en la parte 3D y en la parte de fabricación ANA. ¿Por qué? Como os digo, es importantísimo que lo que realicéis con el programa sea viable, porque nos tenemos que meter en la cabeza que no queremos hacer imágenes bonitas en 3D, sino que queremos crear joyas, y para ser una joya, como os está diciendo Ana, necesita unas especificaciones técnicas. Esa pieza va a tener todo un proceso para acabar, dijéramos, expuesta o dijéramos pues en una joyería, etcétera, ¿vale? Entonces pues vamos a ver también todo este proceso. Entonces, para ello pues nosotros tenemos una plataforma online que ahora os voy a mostrar, ¿vale? En la cual, como os digo, pues vais a ver que tenemos diferentes enlaces, lo que serían tenemos unos enlaces que nos van a llevar a ciertos ejercicios, ¿de acuerdo? Podéis acceder desde cualquier tipo de dispositivo a este aula online. No tenéis restricción alguna durante el curso, y aquí vais a tener los tutoriales de las piezas, como este mismo que estáis viendo, y también las clases grabadas, ¿vale? También tendréis lo que sería la teoría de fabricación, y tenéis el acceso también al foro Joyas 3D, en el cual podréis exponer vuestros trabajos. Ahora vais a ver lo que sería pues trabajos de alumnos anteriores, así como pues preguntar vuestras dudas cuando no tengamos clase, etcétera, ¿vale? Estos son trabajos de alumnos que ya han hecho el curso de Matriz Gold, ¿de acuerdo? Como podéis ver. Entonces, aquí tenemos lo que sería el foro, donde podéis preguntar vuestras dudas cuando no estemos en el espacio de la clase en streaming, y también colgaremos algunos ciertos vídeos y tal relativos a pues preguntas que se hayan podido realizar en el foro, ¿de acuerdo? O sea, esta es nuestra vía de comunicación cuando no hay clase. Entonces, a partir de aquí pasamos ya pues a explicar un poquito qué es lo que vamos a ver en cada uno de los módulos, ¿vale? Como os digo, pues empezamos en el primer módulo, que sería el de alianzas. Entonces, a nivel de 3D lo que vamos a ver pues es el concepto más básico, que sería pues las alianzas
por contorno, en el cual pues vamos a dibujar los contornos interior y exterior de la alianza, y a partir de ahí, por la técnica que se llama extrusión, que es, dijéramos, la realización de un sólido a partir de curvas planas, vamos a concebir pues, la pieza. Luego, en la segunda unidad, haremos nuestras propias secciones de las formas, y a partir de aquí, en la tercera unidad, lo que trabajaremos es lo que sería el grabado en estas alianzas. Es muy importante en todo el programa, o sea, en el programa que nosotros vamos a utilizar, que es Matrix Gold, el tema de la edición, ¿vale? Y vamos a utilizar también desde el primer momento la edición como fórmula de diseño y modelado de las piezas. Entonces, en el área de taller, Ana. Vale, en el área del taller ya estoy introduciendo el tema de la microfusión que os comentaba antes, que es uno de los grandes, digamos, aspectos a tener en cuenta que vienen después del 3D. O sea, para los que no conozcáis un poco, porque aquí en nuestro curso se inicia gente que incluso no ha pasado o no ha tenido nunca absolutamente contacto con el tema del área de la joyería en ninguno de sus aspectos, ¿no? Entonces, que sepáis que en ese sentido no tengáis ningún problema, porque obviamente Chesco empieza desde cero, que duda cabe, pero es que no damos por hecho absolutamente nada, y mucho menos yo. Entonces, en ese sentido, si cuento ya para arrancar en el módulo 1 el tema de la microfusión, porque o sea, indudablemente el 3D va vinculado sí o sí a ello. Entonces, para que un poco entendáis, porque claro, podéis un poco encontraros por YouTube un montón de tutoriales referidos a la microfusión, pero no es tanto el tema, que yo igualmente lo haré, el contaros un poco en qué consiste, sino entender, como os decía, el porqué de la importancia de plantear las medidas de forma correcta para que supere la microfusión. O sea, brevemente, no trato ahora ni mucho menos de que sea una clase teórica, pero un poco para explicaros cómo se plantea todo esto y que entendáis de qué forma podéis adquirir esa autonomía, que es lo que buscamos en todo momento con vosotros. O sea, que no estéis dependiendo siempre de preguntar a vuestros colaboradores, que eso sin ninguna duda va a ser importantísimo que lo hagáis, pero obviamente necesitáis unas bases, ¿de acuerdo? Y un conocimiento desde el que partir y empezar vosotros a plantear todas esas cosas. Digamos que en síntesis os cuento. Digamos que las ceras o resinas prototipadas se montarán en la microfusión en un árbol. Sobre este se echará un mortero refractario, o sea, lo que es el revestimiento, una vez que ha fraguado, ¿de acuerdo? Lo que se hará en un horno es quemar todo ese árbol de cera, o sea, nuestros modelos en cera se quemarán y quedará el negativo registrado en su interior. Vale, ¿por qué os cuento esto? Porque el metal líquido que se inyecte habrá de rellenar toda esa estructura interior, ¿de acuerdo? Pero claro, para ello dependerá muy mucho y fundamentalmente de cómo hayamos planteado esas medidas, o sea, en función del tamaño de la pieza, del espesor que hayamos decidido y definido en todos sus elementos estructurales, así como el propio diseño de la pieza en función de cómo estén conectadas sus diferentes partes, así conseguiremos o no con éxito el hecho de que el metal líquido que tiene un tiempo de enfriamiento recubra y rellene todo ese hueco interior o no. ¿Se entiende que de esta forma, o sea, es tan esencial como que dependerá de nosotros y de cómo hayamos planteado nuestra pieza o nuestro modelo 3D, las medidas me refiero, a que esa pieza se reproduzca con éxito en el metal o no? Bueno, pues entonces es troncal y para ello os analizaré a través de los tutoriales muchísimos ejemplos, ¿de acuerdo?, del porqué de las medidas, de por qué hay en muchos diseños muchas dificultades de que eso pueda ser reproducido, cómo lo podríamos solucionar.
En fin, la única forma de llegar a entender todo esto es a través del análisis de piezas y piezas. E inclusive, por supuesto, sin ninguna duda, de vuestros propios proyectos que nos presentéis al final de cada módulo, porque no deja de ser muy interesante que sea una puesta en común de todos vuestros proyectos, porque, La gente suele decir que claro, seguir un tutorial es muy sencillo, pero que todas las dudas se plantean cuando quieren hacer su propia pieza. Entonces, pues claro, ahí es un poquito lo que sería eh, lo que queremos provocar, ¿no? O sea, por ejemplo, en el segundo módulo, pues hablamos de engaste a bisel. Entonces, a nivel de 3D, pues vemos pues lo que serían las herramientas de engaste a bisel. Luego, pues aprendemos cómo hacer los biseles, eh, dijéramos que dibujados desde cero, ¿vale? Y luego investigamos técnicas básicas para gemas que puedan ser irregulares, ¿de acuerdo? Porque obviamente pues tenemos ciertas tallas que son las estándar, pero siempre pues tenemos todo lo que es el tema irregular, ¿de acuerdo? Entonces nos focalizamos en este módulo en la realización de eh, tipos de engastados siempre a bisel. Y entonces, sí, sí, perdona, ¿vas a decir? sí, sí, no, Ah, vale. Claro, el bisel es. Empezamos por el bisel porque nos sirve como pretexto para explicar de una forma muy sencilla lo que es la base del engaste. Iremos viendo, conforme avanzamos en los módulos, engastes más complejos, pero claro, el engaste a bisel nos permite enraizarnos en esa comprensión sin ser engastadores, sin tener por qué serlo, como os decía antes, pero entender lo que tiene que hacer el engastador para nosotros plantear una vez más esa montura con esas medidas de forma correcta, no solo para que la piedra pueda ser engastada, sino como en el caso del siguiente módulo, el de la garra, para que soporte todas las deformaciones propias del uso de la pieza, porque una joya, a diferencia de una escultura, es que las piezas van incorporadas al cuerpo humano. Entonces, en ese uso, en ese transitar, tienen que resistir esas deformaciones. Entonces, claro, vamos avanzando los módulos y vamos incorporando complejidad a la hora también de definir nuestras propias medidas. sí, eso es importante también que luego hagamos hincapié que lo que sería pues el tipo de ejercicios van incrementando su dificultad de manera gradual. O sea, obviamente en el primer módulo es súper importante el entorno, la interfaz del programa, ver dónde están las cosas. Al principio se pasa mal. Bueno, Ana me sufrió, fue alumna mía y bueno, os puede pues un poco contar también, ¿no? O sea, las sensaciones y tal, pero bueno, a mí yo intento que sea lo más suave posible, pero es raro la persona pues que empieza a estudiar 3D y no siente como electricidad, ¿no? Es aquello que dices, hostia. El otro día me dijeron una cosa que la verdad es que me llegó al alma, ¿no? O sea, porque me escribió un WhatsApp una exalumna y me dice, ostras, pues me acuerdo mucho de ti, no sé qué, tal y cual. Ah, y me dijo, eres el primer profesor que me ha ayudado a no odiar el 3D. Y yo me quedé así y dije, ¡oh! Porque es verdad, es que, o sea, al principio es para salir corriendo, o sea, abres y ver dónde están todas las cosas, organizarte, a ver por dónde empieza y realmente decir, ostras, pero bueno, pero si esto parece que sea ingeniería, no es tan difícil, podemos hacerlo, somos humanos. Doy fe, doy fe. O sea, tengo de lo analógico total, o sea, no he soltado la astillera, ni aunque, sabes, duermo con ella, la astillera, pero claro, indudablemente me metí en el 3D, de la mano, como no, de Chesco. Y sin ninguna duda, o sea, eso que para algunos de nosotros, entre las que yo me incluyo, fue todo un susto en su momento, está claro que
dosificado, porque aquí esto es una carrera de fondo, pero de a poquito, en ese día a día, de a poquito, se llega. O sea, se llega sin ninguna duda. Pero claro, por eso es muy importante y vais a tener a Chesco toda la semana, y eso de alguna forma te pone como una meta de voy a preparar el ejercicio, que lo tengo que entregar, voy a repetir este tutorial, porque por repetición aprendemos todos. O sea, esto es así, o sea, no se nos ha quedado ninguno atrás, en eso sí que está En claro, eso los vídeos ayudan muchísimo. Pues mucho. vamos a ir, como estáis viendo, o sea, los 3 primeros módulos son joyería básica, dijéramos que primero alianzas, aprendes, dijéramos, el concepto que luego te va a ayudar a realizar pues los brazos que vas a hacer en los engastes a bisel y demás, y luego pues un solitario. Añades el concepto garra, pero el brazo es, de alguna manera, viene a lo que estábamos hablando en el primer módulo, ¿vale? O sea, entonces aquí hay una repetición que es el que hace que asentes y asimiles esos conceptos, ¿vale? Entonces, el vídeo, hay mucha gente que me dice, es que creo que online no va a ser suficientemente efectivo. Bajo mi experiencia y por mi criterio, es mucho más efectivo un curso online que un curso presencial. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un curso presencial, el profesor explica un ejercicio. Entonces los demás lo copian. Si el profesor va muy rápido, te pierdes. Si vas demasiado lento, lo que te pasa es que el alumno más avanzado ha acabado y el más lento pues está ahí aún empezando a entender. Y la velocidad de la explicación al final hace que sea algo como más tedioso o menos, ¿vale? Cuando tú tienes un vídeo, tú te pones con dos pantallas, en una tienes abierto el ordenador y en la otra vas viendo el vídeo. Entonces, pulsas el play, ves los pasos que hay que hacer, que te pierdes, vuelves atrás, que no, continúas y al final pues no necesitas prácticamente ni tomar apuntes, que siempre va bien, pero es que la información la tienes constantemente. Entonces, para mí es la forma más efectiva de estudiar lo que sería el 3D y nos permite, pues, en el apartado de Ana, sin necesidad de ir al taller de Ana, que siempre es un placer y compartir sus clases, pues la verdad es que es toda una experiencia, pero nos permite, pues bueno, pues compartir el conocimiento, ¿no? Claro. Eh, en el cuarto módulo, el módulo de colgantes, nosotros os vamos a explicar un poquito, pues, cómo colocar una imagen de fondo y aprender, pues, lo que sería desde qué podemos hacer con un corte láser, ¿vale? Hasta la proyección de unas líneas a un volumen y la creación a partir de tuberías y tal de un colgante de filigrana, ¿vale? Así como un poco, pues a mí me gusta mucho el concepto de mandala porque al final pienso que hay mucha joyería que se basa en la repetición. Entonces un mandala es la repetición de unos elementos alrededor de un círculo, ¿vale? Y ese concepto está muy involucrado en lo que sea toda la joyería, porque si haces bolitas, pues una repetición de bolitas vas a hacer bisutería, y si haces una repetición de gemas, de piedras, pues vas a hacer alta joyería, ¿vale? Entonces en el apartado de taller, Bueno, obviamente me tocará hablar un poco de todas las posibilidades creativas de materiales con los que trabajar esta técnica de corte y grabado láser y, por supuesto, incluso lo que hago es una mirada más amplia a
todas las técnicas de fabricación dentro del sector de la joyería. Aunque nosotros trabajemos con un programa de modelado 3D y las piezas fundamentalmente vayan a ir prototipadas y fundidas, o en su defecto, como en este módulo, otra posibilidad que tenemos es el corte grabado láser. A mí me parece también muy interesante que os cuente, y de hecho lo hago, el que veamos otros métodos de fabricación dentro del sector para que no nos lleve a error, ¿de acuerdo? O sea, como puedan ser la estampación, el CNC, o sea, la galvanoplastia, porque muchas veces, claro, tenemos acceso a muchísima información de imágenes de joyas en las redes y nos podemos plantear piezas modeladas 3D, pero que nos pueda llevar a error, porque como os digo, estamos supeditados por la microfusión o en su defecto condicionados pues por una serie de, digamos, de lo que las posibilidades del corte grabado láser son muchas, pero se circunscriben a una serie de diseños. Entonces, todo eso lo tenemos que analizar porque habrá diseños, más la excepción, porque prácticamente todo el mercado es 3D, ¿de acuerdo? Pero no quita para que analicemos juntos, que es lo que pretendo, el que veamos cómo otras piezas surgen de la estampación o de la galvanoplastia, como os decía, que trabajan con otros espesores, no sea que nos los planteemos nosotros y nos veamos obligados a trabajar con los espesores que requiere la microfusión y entonces ya no sea viable. ¿Por qué? Porque tendría como resultado un peso muy grande, entonces ahí tenemos que trabajar, que es otro de los aspectos que hablo durante el curso en todo momento con vosotros, con cada una de las tipologías, que es la ergonomía. De alguna forma lo adelantaba antes, la joya va vinculada al cuerpo, es lo que diferencia una escultura de una joya. La ergonomía es la ciencia que habla de la adaptabilidad al cuerpo humano, o sea, en definitiva, que las piezas sean cómodas. Entonces, una vez más, hablamos de medidas para los pesos, ¿de acuerdo? Y que, bueno, tengan sentido poder llevarlas. Con lo cual, ahí hago pues una visión una vez más amplia a todas las posibilidades de producción de la joya. En el módulo 5 hablamos de pendientes. Ujú. Si vais viendo, pues bueno, intentamos hacer un abanico bastante amplio de la tipología de piezas. Entonces, aquí vamos a unir el concepto garra, el concepto mandala del módulo anterior, el concepto también, pues la creación de eh, articulaciones, la creación de módulos los cuales pues van a tener movimientos, uh, en juego de charnelas, cierres, etcétera. Entonces es un módulo que es como bastante técnico, en el cual pues bueno, damos mucho hincapié en todos los aspectos que Ana pues nos ha estado pues inculcando, pues de medidas para engastes, etcétera, etcétera. Y poco más que añadir, porque efectivamente aquí ya vamos sumando complejidad y todo esto que cuentas en tu área de articulaciones y cierres, por supuesto que las tengo que trabajar yo referidas a las medidas. Así que aquí es verdad que es un módulo muy técnico, pero que bueno, nos permite muchísimas posibilidades. Ya aquí hemos adquirido, ya a estas alturas del curso habremos adquirido muchísima autonomía con el programa y entonces bueno, ya los resultados son fabulosos, sin ninguna duda. Y para acabar, acabamos con un módulo que yo considero que Mm, es muy bonito, que es sí. el tema de pulseras y esclavas. ¿Por qué? Pues porque ya nos introduce a todo lo que sería el volumen. Trabajamos texturas, trabajamos eh, la creación de dibujos en plano y la aplicación en el volumen de lo que sería ese dibujo. Entonces, pues es un poco un resumen de todas las técnicas que hemos visto en el curso aplicados a una pieza importante como pueda ser una esclava o una pulsera. Aquí vamos a tener, pues, a nivel técnico tenemos un montón de problemas, ¿no? O sea, porque tenemos articulaciones, tenemos cierres, tenemos movimientos, etcétera, ¿vale? Y todo eso, además, a nivel estético, claro, la esclava, de alguna manera podríamos decir que es la reina, porque es la pieza con más volumen que podemos realizar en joyería, o sea, así a nivel
a nivel grande, y es donde más cosas podemos explicar también. Sí, inclusive, por supuesto, al trabajar ya el volumen, aquí yo ya también puedo plantear análisis de despieces, que lo adelantaba un poco al inicio del webinar, ¿no? O sea, qué importante es muchas veces no llegar a un resultado en el modelado, sino cómo plantear ese despiece, porque nos puede interesar muy mucho, ya no solo porque sea bicolor o porque lo vayamos a fundir en varios colores, sino en un momento dado porque eso puede facilitar y como resultado podemos obtener pues una mejor calidad, ¿vale? De las piezas despiezadas, como os digo, para luego que en el taller se repasen por separado y se armen. Y esto me sirve a su vez de pretexto para introduciros también en otras técnicas que podéis subcontratar, ¿vale? Una vez todo este proceso, como pueda ser la soldadura láser. O sea, ya ahí ya nos metemos en cosas que existen en el mercado, que las podemos subcontratar y que en qué momento puede tener sentido todo esto. O sea, como os digo, a lo largo de estos 6 módulos es como una ventana al mundo del sector, con todas las posibilidades que tiene para que las implementemos, pero para implementarlas tenemos que planteárnoslas ya desde el propio modelado 3D. Yo pienso que sienta las bases, vamos a ver, o sea, cuando uno se pone mm, plantear un curso, bueno, de hecho Ana y yo hemos planteado ya bastantes cursos, entonces el tema es qué explicas, qué cuentas, cómo lo cuentas, cuándo lo cuentas. Y obviamente hoy en día tenemos muchísimo acceso a información y en YouTube hay 200.000 tutoriales tanto de modelado 3D con diferentes programas como incluso pues de fabricación de joyería, ¿no? Entonces, pues bueno, uno a veces se queda prendado de la habilidad que tienen pues ciertas personas pues haciendo determinadas cosas, ¿no? Entonces, pues es un poco como la música, ¿no? O sea, que oyes un grupo de música y dices, ostras, pues yo quiero tocar la guitarra y quiero empezar a tocar la guitarra como Jimi Hendrix. Entonces, bueno, espérate, ¿no? O sea, que Jimi Hendrix empezó cuerda a cuerda y tal y cual, y luego fue al cabo de los años que empezó ahí a tocar una virguería. Entonces yo creo que en este curso, por lo menos una buena base de la tipología estándar de joyería la vais a tener, ¿vale? No es que lo crea, es que lo sabemos. O sea, por ediciones anteriores que hemos hecho, sabemos que con este curso la gente sale, bueno, que se aguanta. Y por lo menos todos estos conceptos los tienen adquiridos. Sí, de alguna forma es como sentar las bases sobre las que luego ya cada uno de vosotros las podréis desarrollar a vuestro criterio o en base un poco a las necesidades de vuestros clientes o del sector en el que os mováis. Es como si, por ejemplo, no sé si alguno de vosotros en un momento dado habéis tenido formación en Bellas Artes, ¿no? O sea, de ahí luego puede salir gente muy rompedora, ¿vale? En su forma de expresarse, pero a nivel académico han tenido que pasar por una formación clásica. ¿Qué quiere decirse? Que han tenido que, desde luego, aprender a dibujar a mano alzada de modelos, como se ha venido haciendo siempre. O sea, si no asentamos las bases, y para eso en todos estos 6 módulos, aparte de que tiene un porqué, porque hemos elegido las tipologías que hemos elegido, es porque nos permiten que vayáis conociendo qué es una joya. Es verdad que tenemos mucha información, vemos muchísimas imágenes, pero nos tienen que enseñar a mirarla, o sea, hay que aprender a ver, ¿vale? Para entender a nivel formal qué elementos estructurales tiene, cuál es la proporción y la armonía de la que os hablaba antes para que eso funcione. Entonces, bueno, pues pretendemos sentar esas bases para que luego a partir de ahí os expreséis como consideréis, pero sin eso no viene lo otro y esa es nuestra experiencia, sin ninguna duda. Sí. Queríamos mostraros este vídeo que ha realizado Ana, en el cual la pieza es una pieza modelada por mí, o sea, es un solitario, entonces pues vemos un poquito pues el proceso eso, ¿no? O sea, a partir de lo que sería
la impresión 3D y la fundición, todo el repaso y la manipulación que hizo Ana para poder acabarla. Claro, esto representa parte del contenido que os vais a encontrar durante el curso para que sin pasar por taller, sin que tengáis por qué ser engastadores, ni mucho menos, pero que entendáis qué es lo que ocurre después para todo eso entender y tenerlo en cuenta a la hora de plantear y modelar vuestras piezas. Aquí ya habéis visto todo el proceso de repaso, cómo se había planteado esta pieza despiezada ya desde el 3D, cómo se está armando y soldando entre ella y cómo la llevamos al engastador, ¿de acuerdo? Y se va a entender cómo, en este caso, una garra, digamos, tiene dos procesos de trabajo, un cajeado, de ahí un poco el grueso y las medidas que tenemos que determinar esas patas para que el engastador pueda hacer este cajeado y la pata no parta, y una vez que la pliegue igualmente no quede débil esa pata. Y como os decía, en el día a día, usándola, ante cualquier enganchón, estas patas no cedan. Esto un poco explica en síntesis, bueno, todo lo que contamos y la importancia de las medidas referida al área en la que yo os acompañaría. Sí, porque al final el tema está que mucha gente pues dice, ostras, a veces que se ve mucho que el modelo está hecho en 3D y hay gente que dice, es que el 3D es frío, tal. Ah, el 3D ni es frío ni se tiene por qué ver que se ha hecho. O sea, si tú... eh, la gracia está en los detalles. Ujú. Si tú cuidas los detalles, a ti no te van a ver que es 3D. Hay- E incluso según como lo plantees en el despiece, vas a poder acceder a todo el repaso en ella y tener serias dificultades de saber si está hecha a mano o en 3D, efectivamente. Inclusive combinar técnicas, o sea, hablaremos de todo esto porque combinar técnicas es un proceso también muy interesante, ¿no? O sea, láser 3D y armarlo, en fin, para mí es muy importante el tener el máximo posible de Hmm, recursos porque te va a dar más sí. posibilidades. Entonces explicaros un poco, bueno, el software que vamos a utilizar para modelar en 3D es Matrix Gold, ¿vale? ¿Por qué utilizamos Matrix Gold? Bueno, pues porque a nivel de modelado es, a mi entender y para mí, uno de los mejores softwares que hay en el mercado y sobre todo porque permite la edición de nuestro modelo. Esto nos va a ayudar, primero, a construir nuestro modelo de una manera más rápida y segundo, a que la edición del modelo aporte solución en el diseño, porque vamos a poder hacer cambios a tiempo real, ¿vale? En mi canal de YouTube podéis ver algunos vídeos del funcionamiento de Matrix Gold. Pero yo que llevo 10 años realizando cursos tanto de rinoceros como de Rhino Gold como de Matrix Gold, lo que sí he visto con Matrix Gold es que la curva de aprendizaje es mucho más rápida con este software que, por ejemplo, con rinoceros, ¿de acuerdo? O con Rhino Gold, que son programas más áridos y en los cuales uno tiene que trabajar mucho más para obtener el mismo resultado. Al final, debéis tener conocimiento amplio y absoluto de todo y realizar las piezas con diferentes técnicas en el modelado 3D, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir, por curvas, por asistentes, desde cero, con subdivisión de malla poligonal, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que lo tengáis que conocer o tenga que ser un trabajo arduo y miserable, ¿vale? O sea que quiero decir que si el software nos facilita la entrada, pues obviamente vamos a disfrutar más con el proceso. Y una de las claves para que realmente
aprendamos es disfrutar. Entonces, desde el primer día lo que queremos es que os lo paséis bien, que os lo paséis bien con nosotros, que os lo paséis bien con el curso, que os lo paséis bien con el programa, que disfrutéis, ¿vale? Y de esa manera el camino se hará de una manera mucho más fácil y llevadera, ¿vale? Entonces, obviamente, pues MatrizGoal es un programa muy potente y los requisitos técnicos que vais a necesitar en vuestro ordenador es un ordenador de tipo gaming, de los de juegos, ¿vale? Que no hace falta que tenga 30.000 lucecitas, simplemente que es necesario que tengamos un procesador i7 con un mínimo de 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica dedicada NVIDIA, que la más baja de todas puede ser una GTX 960 o las actuales pues están en torno a las RTX 2060-3060, ¿vale? O sea, necesitáis un buen equipo. No tiene por qué ser un equipo de última generación, ¿de acuerdo? O sea, no estamos en la NASA, ¿vale? Pero sí que necesitamos que no sea un ordenador de ofimática. Entonces, el calendario y el horario de clases, el curso comienza la semana del 8 de noviembre, es cuando nosotros vamos a abrir el contenido, ¿vale? Haremos una clase de presentación. La finalización es el 13 de junio y vais a tener clases en streaming cada miércoles de 18:30 a 20 hora española. Y las correcciones con Ana se realizarán el martes, el último martes del módulo de 18 a 20. Obviamente nosotros os vamos a pasar un calendario con las fechas fijadas. Si alguien no puede estar en esa clase, la clase se va a grabar, ¿vale? Y la puede ver a posteriori. Entonces, en contenido, bueno, aquí nosotros, pues bueno, tenemos lo que sería el listado de todas las horas que tenemos, pero al final lo que también resulta, y es importante puntualizar, es que no vamos a hacer práctica conjunta. La práctica la va a hacer cada alumno por su cuenta. Entonces, ¿cuántas horas tenéis que estudiar o practicar a la semana? Tenemos calculado que aproximadamente con 1 hora diaria es suficiente, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, a ver, ponte 1 hora diaria. Luego la gente me dice, no, me he puesto 2, 3, tal. A ver, tampoco es bueno excederse, ¿de acuerdo? O sea, yo considero que 1 o 2 horas diarias es más que suficiente y eso significa que en el curso, pues aproximadamente deberéis de practicar unas 200 horas. Entonces, eso sumado al contenido que nosotros vamos a publicar y además, pues os vamos van a tener las clases en streaming, suma un total de en torno a las 358, 360 horas, ¿vale? Esto es un aproximado. Entonces, el precio del curso son 1.500 euros, pero existe la posibilidad de fraccionamiento del pago, ¿vale? ¿Y esto cómo funciona? Fijaos, cuando vosotros entréis en la tienda online y en la pasarela de pago, ¿vale? O sea, vais a tener que ir a la página de chescodiaz.com, la tienda, y entonces aquí, pues bueno, vais a comprar como si fuese pues una tienda online normal y corriente, y entonces cuando pones los datos de la tarjeta, a partir de ahí, si la tarjeta bancaria está en el programa, dijéramos, de financiación del Banco de Santander, de Plazox, vuestro banco os financiará
la operación, ¿vale? Y a partir de aquí, la siguiente pestaña saldrá lo que sería el aplazamiento del pago. Entonces, directamente pues os dirá, si no lo queréis aplazar, os saldrá la opción de pago directo, ¿vale? Y si queréis financiarlo, podréis escoger hasta 12 cuotas, ¿vale? Entonces, simplemente es seleccionar la forma de pago y a partir de ahí, vuestro banco os financia la operación y os pasa a vuestra tarjeta de crédito una mensualidad, ¿vale? Para las personas que quieran realizar una transferencia bancaria o quieran otros métodos de pago, simplemente pues tenéis que consultar y lo podréis realizar. ¿Ok? Y bueno, en principio pues esto, no sé si quieres, Ana, añadir alguna información más. No, en realidad yo creo que llegado a este punto, por mi parte, incluso sería interesante si alguien tiene alguna duda, porque igual nos permite entrar en temas que no hemos considerado y que puedan ser importantes, ¿no? Sí, Yo por mi parte no tengo más que agregar. sí, no sé si habría alguien que quisiera pues realizar alguna pregunta. Incluso ahora pues podríamos dar micros. Muy buenas tardes, Chescos, ¿cómo le Hola, va? ¿qué tal, Jair? Bien, ustedes. Muy bien. ¿Este banco es solamente en España o por acá también se puede hacer? Tienes que Hola. introducir la tarjeta de crédito y entonces si te salta la pantalla está vinculado. Claro, Banco Santander tiene, dijéramos, mm, tiene comercio también en América Latina. Entonces yo no sé decirte si tu tarjeta de crédito va a permitir el pago a plazos o no. ¿Cuándo podemos hacer el pago, o sea, de una vez? En, ¿Hoy o mañana? en cuanto, ¿Cuándo? sin ningún tipo de problemas cuando quieras. Hoy, mañana o pasado. Sí, Ok, Chesco, muchas gracias. Es muy interesante el curso. Gracias. gracias. Así. Bueno, Hola, buenas hola. tardes. Hola, bueno, yo soy Santiago, soy exalumno de Chesco y de Ana. La verdad que con ellos estuve estudiando en el año 2016 y para mí quería comentar que fue toda una experiencia positiva. Desde que empecé a utilizar Rinogol, pues digamos que pude hacer piezas geométricamente mucho más complicadas de lo que venía realizando a mano. Digamos que la manufactura después es mucho más sencilla, adquieres un concepto del volumen, un concepto de todo lo que es la realización de una joya muy importante. Entonces, Mm, por mi parte solo puedo decir que, bueno, pues que tanto Chesco y Ana puedo dar fe que son unos profesores estupendos, que cualquier duda que tengáis os la aclararán segurísimamente. Podéis preguntar 50 veces que os van a responder una vez, otra vez y otra vez. Yo sí tengo que dar una nota al curso que hice con ellos, que fue también un año donde hacíamos clases presenciales y clases online, que ahí también doy razón a Chesco, porque éramos 14 alumnos en clase, algunos, bueno, pues íbamos más rápido y otros más lentos. ¿Qué pasa? Que después en casa tú podías hacer tus ejercicios. Entonces yo creo que es mucho más cómodo que tú tengas un tutorial, tengas un vídeo, vayas a tu ritmo, pero también quiero decir que, a ver, no sé si solo me pasó a mí o si le ocurrió a más gente, eso de 2 horas diarias, como os enganche el programa,
Yo me acuerdo de muchos días de ponerme en el ordenador a las 10 de la noche y eran las 4 de la mañana y estaba ahí dándole y venga, y cómo hago esta unión de piezas. A ver, es un programa muy creativo. Yo creo que a la gente que nosotros somos joyeros, que los que somos creativos, que nos puede dar eso, pues un impulso y podemos llegar un paso más allá. Yo la verdad que lo comprobé y solo puedo dar las gracias tanto a Ana como a Chesco. Es increíble, es increíble toda esta herramienta de diseño 3D, es una auténtica pasada y a mí me ayudó muchísimo para hacer las joyas que yo quiero. Que no es lo mismo si quieres ser geométricamente perfecto, que yo omitiría, perdón si me estoy excediendo, yo omitiría que el 3D sea una herramienta negativa. Es decir, yo creo que es una herramienta más, que hoy en día tenemos que adaptarnos a la manufactura de joyería, con el asunto de tiempos. No es lo mismo que tú quieras hacer, por ejemplo, una mariposa a mano, que yo las tengo hecho, y por ejemplo me tengo echado, yo no sé, madre de Dios, igual un día y medio ahí con la cera, un día con la cera, a ver, ahora me pasé aquí, le voy a echar un poquito más, que hacer esa misma mariposa o de mejor calidad con un programa 3D, pues igual en vez de llevarte, pues no sé, 10 horas a mano, pues igual con un programa de diseño 3D, pues igual en una hora la tienes hecha a tu gusto. Y si te confundes, puedes escalarlo en un momento y no tienes que echar cera todo alrededor, me quedo más pequeñita. Es una herramienta muy útil. A mí de verdad, bueno, pues la verdad que el programa tanto de Rinogol como de Rinoceros, ahora Matrix Gold ya tiene que ser la leche, pero ya con un programa mucho más básico, pues la verdad es que me vino genial, es lo que tengo que decir. Y me acuerdo cuánto te machacábamos, Ana y yo. Bueno, Madre y qué trabajos Sí, sí, no, presentó a ver, o Santi, menudo sea, nivel, madre mía, Santi, menudo nivel. ahora que ya ha pasado el tiempo, yo creo que ha sido uno de, a ver, o sea, una Sí, fiera, una fiera, sí. era buenísimo, no se lo decíamos, claro, era aquello que presentaba unas historias que te quedabas y decías, qué cabrón. Ya lo creo. ¿Y esto cómo lo ha sacado el tío? Pero claro, es que luego no se aguantaba, entonces tenías que meter caña porque decías, claro, pero es que, joder, si el render es precioso, pero es que no es una joya. Entonces ahí lo machacábamos hasta que logró integrar el 3D en su proceso creativo. Y bueno, a ver, a mí me ha sobrepasado, pero por todos lados, porque luego hace ahora unas piezas que dices, hostia, tío, qué bestia, qué bueno es. Y yo me acuerdo que cuando llevaba un mes estuve a punto de decir, mira, lo dejo porque es que no sé por dónde cogerlo. Yo al principio estuve a punto de dejarlo, pero yo creo que es lo que decíais antes muy bien, que es una carrera de fondo, poquito, claro. Es que el ejemplo que pusiste antes con la guitarra de Jimi Hendrix, tal cual. A ver, ves unas joyas espectaculares, o en Instagram o en redes sociales, y dices tú, bueno, pues quiero hacer algo parecido. Claro, poquito a poco, poquito a poco. Yo en principio, ya te digo, cuando pasó un mes estuve a punto de dejarlo porque dije, pues esto no es lo mío, pero yo creo que, bueno, pues es seguir un poco incidiendo eso, pues asimilando conceptos y una vez consigues asimilarlos, pues la verdad que por la es una auténtica pasada, es una maravilla. En, es, Para el- en eso nosotros, fíjate que hemos cambiado bueno, yo he mareado a Ana durante todos estos años de decir, espérate, vamos a contar esto primero, tal, porque siempre lo que intentamos, a ver, nosotros hemos visto sufrir mucho a la gente. Eh, hemos tenido muy pocas bajas, porque nos ha dejado muy poquita gente en nuestros cursos. Hemos intentado estar muy encima de todo el mundo, pero hemos visto sufrir. Y ahora diría que, a ver, o sea, si decimos, no, es que esto es fácil, tal, pues, cojones, es fácil. O sea, que hay que currar y además a nosotros nos gusta que la gente curre. Pero, dentro de eso, lo que no queremos es que la gente sufra. Entonces, el ritmo de ahora contamos esto, luego contamos esto, y utilizar un programa que nos permita que el proceso sea más suave,
ha sido nuestra labor durante todo este tiempo. Y eso, pues bueno, ha sido un trabajo que lo que tuvo que sufrir Santi. Bueno, Santi, eres una persona súper creativa, entonces te podía la ilusión, que eso nos encanta, y claro, eso te llevaba, como decía Chesco, a meterte en grandes jardines, pero en esos grandes jardines es donde además uno tiene muchas posibilidades de aprendizaje, sin ninguna duda. Lo que pasa es que igual nos tocaba hacer el papel, pues bueno, de ir acotando para un poco poder canalizar todo eso. Y sí que es verdad que hay veces que entiendo que fue un poco duro nuestro papel cara a ti, pero desde luego luego los resultados fueron maravillosos Sí, contigo. O sea, aguantaste el tipo, porque hay que aguantarlo, pero bueno, los resultados brillan por sí mismos. Así que bueno, muchas gracias, Santi, por tu testimonio, sin ninguna duda, y un placer tenerte aquí. sí, 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 muchísimas Gracias a gracias. vosotros. Siempre, siempre, siempre. Sí. No sé si alguien más tiene alguna duda o quiera comentaros alguna cosita, ya que estamos aquí. Bueno, pues nada. Tenemos todavía unos días hasta que comencemos el curso. Si tenéis alguna duda, queréis preguntar o así a nivel más personal, pues podéis enviarnos un email, contactarnos, etc. Si tenéis alguna duda técnica del ordenador que tenéis, si va a valer o no va a valer, podemos probar de instalar MatrixGol antes de comenzar el curso, ¿vale? Entonces este vídeo va a estar grabado. Para aquellos que no hayan podido ver el curso, pues os vamos a enviar el enlace. Y nada, esperamos veros pronto en el curso y que empecemos esta andadura juntos. A mí me gustaría incidir en una cosa muy importante que quizás no comentasteis, y es que además de poder diseñar 3D con estos programas informáticos, también es muy interesante la posibilidad de diseñar una colección sin materializarla. ¿Por qué? Porque nosotros, personalmente, a veces tengo dudas quizás en qué tipo de materiales le quedan mejor a la pieza principal. Por ejemplo, el color de gema. Es muy sencillo, ¿vale? Que yo cambie, con el programa cambie, por ejemplo, de este anillo que tenemos, de una amatista, que lo cambie a una esmeralda o que lo cambie a un rubí. Y yo ahí no me gaste un duro. Es decir, no tengo que comprarme la piedra en cuestión. Puedo tener el catálogo completo con diferentes gemas, venderlo a través online o venderlo en joyerías o venderlo en mi página web y directamente si tengo un plazo de entrega, por ejemplo, de 15 días, soy capaz de comprar esa gema, incorporarla al diseño y realmente venderlo cuando ya realmente, venderlo cuando realmente tengo un pedido. Es decir, que esa joya, pues, claro, pues, por ejemplo, realizar este anillo con 4 gemas diferentes no tiene ningún coste para mí y está el coste soportado porque sé que realmente la pieza está vendida ya. Es decir, si este anillo me lo piden con una esmeralda, pues puedo hacerlo con un render 3D que tiene una calidad impresionante, como aquí podemos ver. Si yo tengo ese pedido hecho, puedo tener la imagen como artículo de venta y realmente pues comprar esa gema en cuestión cuando la venta esté realizada. Vaya, tiene muchísimas posibilidades. Es decir, este programa tiene muchísimas posibilidades. Sí, Además se me olvidó comentar también el tema de la impresión 3D, que también vamos a verla en el curso, obviamente, pues porque importante es el tema de la fabricación, pero claro, también es importante el tema de la impresión. Y cómo la impresión nos puede ayudar en todo el proceso creativo. ¿Por qué? Porque al final tú estás viendo un render, pero necesitas algo físico, necesitas tocarlo. Entonces, cuando tú estás trabajando en metal una pieza,
Si te equivocas o si te piden una modificación, es como, bueno, madre mía, te cortas las venas. Porque claro, si has estado trabajando 30 o 40 horas en una pieza y dices, hostia, tío, ahora me dice que quiere la curva de otra manera, es que la tengo que empezar de nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Con el tema del 3D, sobre todo por eso es importante la edición, ¿no? O sea, porque si tú creas tu modelo de forma que los componentes los puedes modificar la garra, puedes modificar el brazo, puedes modificar, etcétera, vas a poder realizar cambios de manera rápida. Y entonces con los procesos de impresión 3D, y hoy en día que el abanico de impresoras 3D es muy grande y podemos tener impresoras 3D a precios muy asequibles, o sea que dijéramos que todo el mundo puede tener una, eso hace pues que tú vayas a la forma de una manera muy directa y complementa lo que está diciendo Santi. O sea, porque al final tú lo que necesitas es ver todas las variaciones posibles en tu diseño, pero también probártelas. Entonces ahí es algo que vamos a ver en nuestro curso, ¿de acuerdo? Pero que considero que también es importantísimo. Muy bien, pues nada, agradeceros la atención y nada, que os esperamos pronto en el curso. Gracias, Ana. Gracias a ti, gracias a todos por asistir, así que nada, os esperamos. Muchas gracias. Muy bien, pues venga, nos vemos pronto. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao.